Una dosis de energía y economía sin política. Con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Sistema de Información de Energética de la propia Secretaría de Energía y la información de la base de datos pública de Pemex, hemos realizado el siguiente análisis desde un punto de vista técnico y no político. Pemex, en la parte de exploración y producción de las materias primas para refinerías, para asumir refinerías petroquímicas o combustibles como está hoy en día, han sido la parte fundamental del negocio de Pemex y el mantenimiento por muchas décadas, sobre todo del negocio de Pemex en cuanto a la extracción de hidrocarburos, ya sea en forma local o en las exportaciones que se tienen hoy en día. Este análisis está basado en cómo está Pemex y sobre todo en el entendimiento que hoy en día estamos observando que dentro del presupuesto para el año 2026 no se observa un incremento adicional para la empresa estatal y con esto conlleva que es un poco complicado el poder llegar a la producción de mantener por arriba de los 1.8 millones de barriles diarios. Esto, de acuerdo a las informaciones que pudimos observar de diferentes órdenes públicos, encontramos lo siguiente. La producción de aceite está basada en 33 campos que contribuyen aproximadamente el 80% de la producción. 53 pozos producen alrededor del 20% de la producción total. 65% de la producción está en aguas someras y el 35% restante está en tierra. Humalopsap representa el 34% del total de la producción y Cantarell un 7%. El campo terrestre Bellota-Jujo representa el 16% del total de la producción y este es uno de los mayores campos que hoy en día están aportando la producción en cuanto a petróleo crudo en la parte terrestre. Con respecto a la producción de gas, existen 26 campos que contribuyen aproximadamente al 80% de la producción. 21 pozos producen alrededor del 20% de la producción total. 68% de la producción está en aguas someras y el 32% restante en tierra. Humalopsap representa el 19% total de la producción y Cantarell un 14%. Esto hay que dejarlo bien en claro que es un gas húmedo y que contiene nitrógeno y el cual tiene que darse un procesamiento adicional para su limpieza del mismo y purificación. Y esto para simplemente volver a ser utilizado en los pozos o en los campos o su venta a la Comisión Federal de Electricidad para la generación de la electricidad. El campo terrestre de Tajuja representa el 17% del total de la producción. Con toda esta información y con lo que vimos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con la parte de las fuentes de Pemex y el sistema de información, hemos encontrado que el factor de declinación en forma mensual de los campos productores en aguas someras respecto a la producción total está entre un 2 y un 3% en forma mensual. Es decir, cada mes cae la producción en promedio en alrededor de 12,000 a 14,000 barriles por día. Es por eso importantísimo que el dinero que se le asigna a Pemex hoy en día sea para poder incrementar la producción o en su dado caso para mantener la misma. Respecto a la parte terrestre, está entre un 2 y un 4%, entre un 14 a 15,000 barriles por día en la región sur y en la región norte entre 2 a 4,000 barriles que se tienen en forma mensual. Esto es importante y sobre todo asegurar que a Pemex se le pueda dar la cantidad de dinero necesario para poder tener o mantener la producción que se tiene actualmente. Existen un total de alrededor de 6,000 pozos operando para mantener la producción de crudo y de gas, de los cuales el 18% son pozos fluyentes, es decir, que producen en forma natural, sin ningún artilugio o técnica para poder ayudar a producir en la superficie el petróleo crudo o el gas. Y el 82% está con sistemas artificiales, de los cuales más asustados está el tipo auxiliar y del bombeo neumático. Hay más de 5,000 pozos cerrados y que pueden producir siempre y cuando haya presupuesto para realizar intervenciones para que pueda producir cada uno de ellos. Estos 5,000 pozos que están cerrados hoy en día y que podían tener una producción incremental. Y esto dependerá mucho de la cantidad del dinero que le dé Pemex y sobre todo que estos recursos que si se le pudieran dar a Pemex, pudiéramos a mantener la producción, ya que son pozos que ya fueron perforados, ya tiene su inversión y lo que se necesita es una re- reinvención y sobre todo una intervención para poder ponerlos a producir. He aquí de estos 5,000 pozos hacer la selección y ver cuánto es el factor de recuperación que se puede tener y sobre todo cuál es la durabilidad de la producción en cuanto a la inversión que se necesita. Pero como el pozo ya está construido, solo tendría que evaluar si se tiene que hacer una reparación mayor o menor o un mantenimiento menor o mayor. Eso dependerá mucho de las asignaciones y la evaluación que pueda realizar
por parte de Pemex Exploración y Producción. Al cierre de 2024, el costo operar los campos fue de alrededor de 480,000 millones de pesos y el costo para mantener la producción de más de 30,000 pozos y que conforma la operación de pozos entre los que están operando, los que están cerrados, taponeados, los que se han desincorporado, los que están en construcción y los que pertenecen a las rondas donde Pemex está aliado con privados. Y esto tiene un costo anual por pozo de 15 millones de pesos o de 40,000 pesos por día. El costo de producción de un barril de petróleo crudo equivalente está entre los 13,5 y $14 por barril, en promedio en todos los campos. El costo de aguas someras está entre el 20 a $25 y la parte terrestre en la región sur está entre $18 a $23 y en la región norte entre $10 a $15. Y por lo tanto, no solo es el costo de la producción por pozo, sino también el costo de mantenimiento de la infraestructura está entre los 2,50 y los $3 por barril de petróleo crudo equivalente. Con toda esta información y con todo lo que hemos observado, debemos de entender que hoy Pemex Exploración y Producción tiene los recursos necesarios para poder mantener la producción. Tiene la oportunidad de poner a producir de los 5,000 pozos cerrados siempre y cuando se evalúe y se calcule cuál es la inversión necesaria de cada uno de ellos para poder mantener e incrementar la producción. Hoy en día la producción, por ejemplo, en el año 2018, de producción de aceite en miles de barriles diarios era de 1,823. Para el 2019 bajó a 1,684, 2020 1,686, 2021 subió a 1,736, 2022 subió a 1,764, 2023 está en 1,855 y ya para el 2024 está casi a los valores que estaban en el año 2022 y para el 2025 se programa que pueda llegar hasta los 1,901 millones, miles de barriles diarios o 1,9 millones de barriles diarios. Y el mes de marzo, de acuerdo a la información que se tiene, está en 1,5 millones de barriles diarios. La producción de gas natural en millones de pies cúbicos diarios sin nitrógeno, es decir, quitando el nitrógeno contenido en ciertos campos de aguas someras, como hemos platicado, era de 3,842, en 2019 3,690, 2020 3,639, 2021 3,692, 2022. Como vemos, en el 2023, con tanto el gas como el petróleo crudo, es donde tuvo su mayor incremento de producción, bajando ya para el año 2024 y para el año 2025 se espera incrementar esta cantidad. Hoy en día se mantiene a los valores de 3,456 millones de pies cúbicos diarios. ¿Y esto qué significa? Que como vemos, de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Pemex, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de varias informaciones públicas que se tienen en los formatos F20 y todo lo que tiene Pemex, y encontramos en los balances financieros que ha dado Pemex, que sus ventas anuales con respecto a Pemex Exploración y Producción, lo que vemos es que ha empezado en 2020 de 558 y ya se ha incrementado al año 2023 de 931,000 millones de pesos, siendo el más alto en el 2022. Pero aquí lo importante es que el costo de las ventas hemos visto que se han incrementado en el año 2022, pero lo más crítico de todo esto son los costos de operación de los campos, es decir, cuánto cuesta operar, mantener la producción y toda la infraestructura que se tiene en Pemex Exploración y Producción. Lo que vemos es que ha ido en un aumento, siendo el más alto en 500 en el año de 2022, donde esta inversión y el costo, como vimos, se incrementó la producción en el año 2023. Pero ya para el año 2023 los costos bajaron y por lo tanto lo que estamos viendo que es la producción. Es decir, se tenía una menor cantidad de dinero para poder mantener los pozos. ¿Esto qué significa? Entre menor presupuesto se le dé a Pemex, la producción está comprometida, no se puede tener una producción incremental y lo que se trata es de mantener la misma producción con el dinero asignado. Hoy en día, si Pemex que queremos mantenerla por la producción objetivo que se tiene, se tendría que estar aumentando el presupuesto para el año 2026 o establecer en forma técnica, de acuerdo a los pozos cerrados o los campos maduros, cómo incrementar su producción y sobre todo con la misma cantidad de dinero, en el dado caso que en el año 2026 sea la misma o sea un margen incremental mucho menor comparado con el año 2025 que se tiene hoy en día. El rendimiento bruto, como vimos, ha aumentado. El rendimiento de operación ha sido lo que hemos observado, ha aumentado. Pero cuando vemos los costos financieros, vemos los costos que se han tenido y en 2022 y en 2023 disminuyeron. Y lo que podemos ver en la parte de impuestos y derechos,
aumentaron en el año 2022 y donde han disminuido en 2024 y esperamos este 2025 con la reducción del DUC que sea una menor cantidad. El resultado que podemos ver en los meses 2020 y 2021 fueron negativos, siendo el 22 y el 23 de una mayor cantidad de ingresos, a sabiendas que se tiene una mayor producción, como vimos en las anteriores gráficas. Entonces, hoy Pemex está en las áreas de resguardo del Estado, está asegurándose en los pozos, contratos de Pemex, contratos privados y asignaciones. Entonces, hoy en día Pemex, con toda esta información que estamos observando, debemos de tener y sobre todo enfatizar que a expensas de la deuda que tiene en cuanto al costo financiero, que es de más de 100.000 millones, casi los 100.000 millones de dólares, y la deuda que se tiene con proveedores, de acuerdo al último estado de resultados presentado, que era de más de 500.000 millones de pesos, lo más importante aquí tendría que ser y evaluar si se quiere mantener a Pemex o llegar al objetivo de la producción, se tiene que incrementar el presupuesto. Derivado que, como ya vimos que en el año 2022 hacia el año 2023 se aumentó el costo de la operatividad de los campos, es decir, se tuvo una mayor inversión y por lo tanto, al reducir esta inversión, ha caído la producción, como observamos en la tabla de los balances que pudimos ver ahorita. Entonces, Pemex Exploración y Producción depende mucho del presupuesto que se le asigne, derivado que hoy vamos a observar un incremento en los costos, tanto ciertos de acero, aluminio y cualquier otro instrumento que se utiliza en las tecnologías, en las herramientas y todo esto derivado de los aranceles, y esto pegará directamente en el costo que Pemex pueda contratar por medio de las licitaciones ante los nuevos cambios que están por venir en cuanto a la ley de obras públicas y sobre todo los cambios que se han tenido hoy por parte de la empresa al convertirse en una parte estatal. Hoy Pemex Exploración es importante porque es la base fundamental del petróleo crudo que se necesita para refinar, el gas que se necesita para las petroquímicas y sus derivados, y una parte fundamental sobre su venta del gas para la generación de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad, y sobre todo este gas que muchas de las veces es reutilizado para poder mantener la presión de los yacimientos o en algunos procesos que se necesitan, como es en el caso de la petroquímica. Con esta información espero que sirva y sirva de análisis para todos nosotros. Gracias.